Hola a todos, me complace volverlos a saludar el día de hoy y hoy volvemos a retomar el tema de la Segunda Guerra Mundial. El día de hoy hablaremos de la exitosa estrategia de Hitler después de la primera fase de la Segunda Guerra Mundial, que fue la invasión a Polonia, ¿no? Pero antes de comenzar quisiera leerles la edición en español del libro Mi lucha, o también conocido como la Biblia nazi. La llegada de Hitler al poder en 1933 hizo que Mi lucha se convirtiera en el libro más popular en Alemania, llegándose al récord de 12.450.000 ejemplares vendidos. Después de la caída del Tercer Reich, el libro fue prohibido en todo el mundo. Las razones por las que se busca explicar el éxito y paradójicamente la prohibición de publicarlo misma hace que se mantuviera por más de 70 años. Son objeto de toda clase de argumentos, unos con más validez que otros. Y así comenzamos el capítulo de hoy, ¿no? El día de hoy, como ya les dije, hablaremos qué fue y cómo se desarrolló la exitosa estrategia de Hitler durante la primera fase de la Segunda Guerra Mundial en el continente europeo. Alemania buscaba por todos lados, obviamente, los medios para poder evitar un conflicto que se alargara en el tiempo, ¿no? Que fuera muy prolongado. Su estrategia era derrotar por la vía más rápida a todos sus oponentes, ¿no? Una a una en una serie de campañas cortas. Gracias a aquella táctica se le denominó Blitzer. El ejército alemán invadió gran parte de Europa y salió victorioso durante muchísimos años. El término que acabo de decir en vocablo alemán literalmente se traduce como guerra relámpago, ¿no? Que eso era lo que quería Hitler, ¿no? Y se usa obviamente para referirse a una táctica militar que estaba basada en desarrollar varias campañas rápidas y contundentes. La táctica de la guerra relámpago requería de una gran concentración de armas ofensivas como ataques, aviones y artillería pesada, ¿no? La velocidad era el distintivo más característico de la guerra relámpago, ¿no? Era algo que se necesitaba, era algo que tenía que trascender en el tiempo. No podía durar mucho, pero tenía que ser contundente. Tras el bombardeo inicial de la aviación, los carros de combate atacaban el objetivo rápidamente y de manera autónoma, ¿no? Lo que acaba causando una gran desconcentración en las líneas defensivas enemigas. Como apuntaba Martin Foldi en su Atlas de la Segunda Guerra Mundial, nos dice: el ejército polaco no era una fuerza insignificante, pero no estaba preparado para el nuevo tipo de guerra que los alemanes ya practicaban. La guerra relámpago fue algo contundente para que Alemania pudiera coger fuerzas durante la Segunda Guerra Mundial. La punta de lanza era la división Panzer. Era una concentración de vehículos blindados, ¿no? Con infantería totalmente motorizada y un apoyo aéreo que estaba muy cercano, proporcionando y materializando por los temibles bombardeos en picadas, ¿no? Los Stukas. La punta de la lanza de la división Panzer era lo que hacía el desconcentro total, era lo que destruía totalmente a las líneas enemigas. Alemania, obviamente, solo disponía de tanques ligeros y el ejército no estaba totalmente preparado para la guerra. Pero la clave de la guerra relámpago era la rapidez, ¿no? Que esto arrollaría las defensas enemigas antes de que éstas pudieran organizar sus fuerzas. Obviamente, antes de que descubrieran los puntos débiles ocultos de las fuerzas de los atacantes. El uso de la fuerza aérea contra objetivos civiles llenaría las carreteras de refugiados y contribuiría en la desintegración moral, un componente fundamental durante la guerra relámpago, ¿no? Fue algo muy eficaz. Los polacos
eran superiores en número, ¿no? Con 30 divisiones y 10 en la reserva. Pero sus equipos y su doctrina estratégica estaban desfasados, ¿no? Sus fuerzas estaban desplegadas en sus fronteras. Desgraciadamente para los polacos, sus principales áreas industrializadas se hallaban en Silesia, que estaba junto a sus fronteras, lo que les hacía extremadamente vulnerables a la guerra relámpago. Lastimosamente, sus principales áreas industriales donde podían sacar los suministros para poder aguantar un poquito más durante la guerra estaban en una frontera. Esto los hizo extremadamente demasiado vulnerables a un ataque contundente para poder tomar estas zonas, ¿no? Fue algo que fue controversial. Alemania usó la guerra relámpago durante la invasión de Polonia, el 1 de septiembre de 1939, así como en otros frentes, ¿no? Como en Dinamarca, en abril de 1940, en Noruega, también en abril de 1940, en Bélgica, en mayo de 1940, Holanda también en mayo de 1940, Luxemburgo también en mayo, Francia también en mayo, Yugoslavia en abril del 41 y Grecia en abril de 1941. El poderío aéreo alemán era por decirlo así, era algo muy abrumador, que no permitía a los defensores ni siquiera reabastecerse, ni organizar sus efectivos. Tampoco podían enviar refuerzos que pudieran defender las brechas abiertas por los carros de combate que tenía Alemania. Sin embargo, obviamente, a pesar de la evidente efectividad de la guerra relámpago, hubo algunos países a los que Alemania no pudo derrotar con este sistema. Gran Bretaña, obviamente, gracias a que era una isla que contaban con una ayuda totalmente del Canal de la Mancha y obviamente por la eficacia de la Marina Real Británica y la Unión Soviética en este caso. A pesar de que la guerra relámpago había logrado empujar a los efectivos soviéticos hasta la puerta de Moscú. La guerra relámpago, como ya lo habíamos dicho, logró la invasión de muchos países. Entre estos estaba Dinamarca y Noruega, que fueron los siguientes a Polonia. Esta operación fue en nombre bajo el código Operación Weserübung. La Alemania nazi invadió el 9 de abril de 1940 Dinamarca y Noruega. Ese mismo día, Dinamarca se rindió y pasó a estar ocupada. Esto obviamente le permitió a Alemania tener una buena base para luchar contra Noruega. Los noruegos resistieron 2 meses, pero lastimosamente se rindieron el 9 de junio de 1940. Francia y Gran Bretaña ayudaron obviamente a Noruega, pero debieron retirarse cuando ellos mismos son atacados. Hasta el momento, obviamente, del ataque alemán, Dinamarca y Noruega habían sido neutrales, pero igualmente fueron atacados, debido al temor de Alemania de que Gran Bretaña y Francia invadieran Noruega y gracias al ataque, el acceso por decirlo así, desde el mar Báltico en Dinamarca quedara en las manos alemanas y que el mineral de hierro sueco pudiera ser transportado sin ningún problema a Alemania, ¿no? Suecia en ese momento seguía y permanecía neutral. El ataque y la invasión de Noruega y Dinamarca tenían obviamente el objetivo, desde el gobierno de Hitler, que era defender a estos países nórdicos de una amenaza de un ataque británico, ¿no? Que fueran ocupados por los británicos. La intención de Noruega al estallar la Segunda Guerra Mundial era ser un país neutral durante todo el conflicto, pero su ubicación, pues obviamente era clave para que los barcos de Hitler no se quedaran aislados en el Atlántico y convirtieran esta nación escandinava en el objetivo de los alemanes y los aliados, ¿no? El puerto de Narvik, situado en el mar del Norte, cerca de la frontera con Suecia, era el lugar fundamental para el tráfico de minerales, ¿no? Los alemanes necesitaban asegurar este
por decirlo así, abastecimiento y los ingleses querían cortar ese suministro. Al mismo tiempo, en la vecina Finlandia se libraba la guerra del invierno, ¿no? Contra los soviéticos, que al inicio del conflicto seguían manteniendo el acuerdo de no agresión con los nazis. El alto mando germano decidió actuar ante las dudas británicas y puso en marcha la operación, ¿no? Para asegurar su influencia en esta zona. La acción, como ya lo hemos venido comentando, tenía que ser precisa y rápida, una guerra relámpago, sin que las tropas aliadas pudieran impedir la invasión de Dinamarca y Noruega, ¿no? Lastimosamente fue un ataque contundente. La invasión de Dinamarca fue inmediata. Los nazis no encontraron apenas oposición, por decirlo así. Pero en Noruega las cosas fueron diferentes. Mientras los barcos alemanes conquistaban los principales del país nórdico, las fuerzas de paracaidistas aterrizaban en los alrededores de las ciudades más importantes, ¿no? Los monarcas noruegos huyeron hacia Gran Bretaña y Oslo, a pesar de los intentos por evitarlo. También, obviamente, cayó bajo la dominación alemana. Con la ayuda de los aliados, Noruega consiguió resistir hasta junio, ¿no? Pero los nuevos frentes abiertos en Países Bajos y Francia obligaron a los ingleses a retirar sus tropas del Báltico, ¿no? Hitler conseguía una nueva victoria, que obviamente era lo que él quería, después del éxito de la invasión a Polonia, y el 10 de junio Noruega, que se rindió, ya el líder nazi del partido fascista ya había tomado el poder en su país. La operación fue también el desencadenamiento de un importante movimiento en la política británica, ¿no? Había sido desechado, por decirlo así, por los planes de Winston Churchill para llenar de minas las costas de Noruega, ¿no? Fue destituido como primer ministro y su puesto pasó a ocuparlo el Lord de Almistangado. Ya, obviamente, la guerra iba dando sus frutos, ¿no? Para Alemania. Con la invasión de Noruega y Dinamarca, ya tenían una muy buena posición para poder avanzar, ¿no? Poder seguir avanzando hacia lo que era Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Francia. Que obviamente lo que estaba en mente de Hitler era poder llegar a la capital de Francia, París. Obviamente lo siguiente, después de ya la ocupación en estos países, Alemania quería ir por una potencia, ¿no? Por algo contundente, lo cual era Francia. Ellos querían llegar a la capital francesa, pero obviamente tenían primero que desarrollar un plan, ¿no? Una operación, la cual se llamó Plan Amarillo, que era poder invadir lo que era Bélgica y Países Bajos para poder acceder a lo que era Francia, ¿no? La ocupación alemana en Bélgica durante la Segunda Guerra Mundial comenzó el 28 de mayo de 1940, cuando el ejército belga se rindió a las fuerzas alemanas y obviamente pues fueron liberadas tiempo después, ¿no? Tras el éxito de la invasión se estableció una administración militar en Bélgica, ¿no? Por lo que el territorio quedaba bajo gobierno directo. Miles de soldados belgas fueron tomados como prisioneros de guerra y muchos no fueron liberados hasta 1945. La administración alemana falseó los objetivos finales de mantener el orden, por ende, pues obviamente la extracción de material del territorio para el esfuerzo de la guerra fue orden directa. Fueron asistidos obviamente por la administración pública belga, que creía que tenían una cooperación limitada con los ocupantes, ¿no? Obviamente esto era mentira. Después de que los alemanes obviamente conquistaran Bélgica en mayo del 1940, las autoridades gubernamentales belgas huyeron hacia Gran Bretaña y Londres. Formaron un gobierno en el exilio durante la ocupación alemana. El rey Leopoldo III permaneció en el país bajo arresto domiciliario.
La administración militar alemana debió convivir con la administración pública belga. Inmediatamente después de la ocupación de Bélgica, los alemanes establecieron leyes y ordenanzas antisemitas, ¿no? Restringieron los derechos civiles de los judíos, confiscaron sus propiedades y empresas, les prohibieron al ejército de ciertas profesiones y en 1942 les exigieron el uso de una estrella, la estrella de David de color amarillo. También arrestaron a los judíos belgas para que realizaran trabajos forzados. Trabajaban principalmente en la construcción de fortificaciones militares en el norte de Francia. Y también en otras obras de construcción, fábrica de ropa y de armas, canteras de piedras en su propio país, ¿no? La administración alemana fue responsable de la deportación de los judíos en Bélgica, ¿no? Allí vivieron durante la ocupación alemana entre 65.000 y 70.000 judíos, principalmente en Amberes y Bruselas. La abrumadora mayoría de ellos obviamente eran judíos y extranjeros, y sin patria y casi oriundos de Polonia, ¿no? Habían allanado su refugio en Bélgica después de la Primera Guerra Mundial y en verano de 1940 algunos judíos y refugiados políticos alemanes fueron deportados desde Bélgica hacia otros campos de reclusión al sur de Francia. En Bélgica hubo gran apoyo para la resistencia, ¿no? La ocupación alemana. Más de 25.000 judíos se escondieron de las autoridades alemanas a fin de evitar la deportación, ¿no? La administración pública belga se negó a colaborar en las deportaciones. Como la mayoría de los judíos de Bélgica eran inmigrantes, por lo general desconfiaban de los llamamientos oficiales, ¿no? Y eran menos probables que informaran a las autoridades sobre su paradero. Ellos no confiaban en ninguno de los dos, ni el apoyo que daba Bélgica, la administración pública, y mucho menos la ocupación alemana, ¿no? Las deportaciones que se realizaban a la policía militar alemana entre 1942 y 1944, se cree que los alemanes deportaron cerca de 25.000 judíos desde Bélgica hasta el campo de exterminio o campo de concentración en Auschwitz. La mayoría de ellos allí, obviamente, fueron asesinados. Los campos de concentración de Braunkow y Machelen eran centros donde se reunían a los judíos para deportarlos, ¿no? Menos de 2.000 deportados pudieron sobrevivir al Holocausto. Obviamente, pues, ya que tomamos el tema de los judíos, pues quiero darles a entender que cuando los nazis llegaron al poder en Alemania en 1933, los judíos vivían en todos los países de Europa. Un total de aproximadamente 9 millones de judíos vivían en todos los países que fueron ocupados por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Al finalizar la guerra, 2 de cada 3 de estos judíos estarían muertos y la vida de los judíos de Europa cambió para siempre. En 1933, las poblaciones de judíos más grandes se concentraron en Europa Oriental, incluyendo Polonia, la Unión Soviética, Hungría y Rumania. Muchos de los judíos en Europa Oriental vivían en ciudades o pueblos predominantemente judíos, ¿no? Los judíos de Europa Oriental vivían una vida separada como una minoría dentro de una cultura mayoritaria. Hablaban su propio idioma, que combinaba elementos de alemán y el hebreo. Leían libros e iban a obras de teatro, películas. Si bien muchos de estos judíos jóvenes de ciudades más grandes estaban comenzando a adoptar modos y vestimentas modernas, la gente mayor se solía vestir de manera tradicional, ¿no? Los hombres usando sombreros y gorras y las mujeres cubriéndose modestamente el cabello con pelucas o pañuelos. En contraste, para que lo entiendan, los judíos en Europa Occidental, en Alemania, en Francia, Italia, Holanda y Bélgica, constituían, por decirlo así, un porcentaje mucho menor de la población y solían adoptar la cultura de sus vecinos no judíos.
Se vestían y hablaban con sus compatriotas y las prácticas religiosas tradicionales y la cultura desempeñaban un papel menos importante en sus vidas. Solían tener más educación formal que los judíos de Europa Oriental y vivían en municipios o ciudades. Habían judíos de todas las profesiones, ¿no? Y condiciones sociales, como por ejemplo granjeros, sastres, costureras, obreros, contadores, médicos, docentes y propietarios de pequeños comercios, ¿no? Algunas familias eran ricas, pero muchas más eran pobres. Muchos niños dejaban la escuela temprano para poder comenzar a trabajar en algún oficio o como artesanos. Otros tenían expectativas de continuar su educación en la universidad, pero independientemente de las diferencias eran iguales en su aspecto. En la década de 1930, pues con el ascenso del poder de los nazis a Alemania, todos se convirtieron en víctimas obviamente potenciales y sus vidas cambiaron totalmente para siempre, ¿no? Los judíos pasaron de poder vivir en toda Europa a ya no poder subsistir en estos países, ¿no? Lastimosamente esa fue la realidad. Con la llegada de Alemania a Bélgica, muchos de estos judíos lastimosamente sufrieron demasiado, ¿no? La vida de ellos cambió totalmente antes del Holocausto. Los judíos siempre han sido llamados una raza impura por los alemanes nazistas, ya que, pues, según la ideología que transmitió Hitler en su libro Mi lucha, decía que la caída del imperio alemán en la Primera Guerra Mundial había sido por ellos, ¿no? Lastimosamente, pues, esto conllevó a que muchos de ellos sufrieran mucho más que las personas normales, ¿no? Así terminamos el video de hoy. Espero les haya quedado muy en claro, pues, lo que vivieron los judíos. Lastimosamente, siendo niños, jóvenes, adultos y ya ancianos, sufrían todos igual, ¿no? En el siguiente capítulo hablaremos de la llegada de Alemania a Francia y cómo se convirtió esta foto icónica que muchos sé que hemos visto, de Hitler y sus comandantes enfrente con la Torre Eiffel atrás, una foto icónica, ¿no? Y cómo fue que Hitler en París, por decirlo así, vivió lo que siempre quiso y pudo visitar la tumba de su seguidor, ¿no? A la persona a la que él seguía. Esto y mucho más hablaremos en el siguiente capítulo, ¿listo? Espero les haya entendido todo y que tengan un feliz día.